gobierno de Estados Unidos desclasificó la semana pasada más de 350 documentos sobre la relación entre la Casa Blanca y Chile entre el año 1969 y 1973. Informes en los cuales se develan los planes del entonces presidente Richard Nixon para desestabilizar el gobierno de Salvador Allende y las vinculaciones económicas con la democracia cristiana. Para hablar sobre este tema estamos con John Dinges, periodista estadounidense y cofundador de CIPER Chile y la revista APSI, y quien ha investigado y ha escrito sobre la participación de Estados Unidos antes y durante la dictadura de Augusto Pinochet. John, muchas gracias por estar junto a nosotros. Un placer. Por tener la posibilidad de conversar temas tan importantes y que tienen que ver con nuestra historia reciente. John, me gustaría que tú nos comentaras qué importancia ves tú en esta información que se ha dado a conocer en estos archivos que se han desclasificado, si bien esto es algo que comenzó con Bill Clinton, particularmente estos últimos antecedentes, ¿qué relevancia tienen? Bueno, esto es distinto. Hemos tenido miles de documentos en los últimos años, empezando con los documentos de Bill Clinton. Lo que esto es una historia oficial, una compilación de los documentos más relevantes por parte del Departamento de Estado, que incluyen documentos de la CIA, del Pentágono, etc. Pero la idea es fijar el récord oficial. ¿Cómo fueron las relaciones con Chile durante esa época? Entonces, esto es la historia oficial. Muchos de los documentos ya los conocíamos, pero en forma parcial, con clasificaciones, o sea, partes todavía secretas. Lo que hay ahora es muy interesante porque yo soy como experto en leer documentos de ese tipo, ¿no? Leo miles y miles de documentos. Estos documentos son leíbles para cualquier persona que esté interesado. Cuando sale un nombre, sale una explicación quién es esa persona. Si sale un documento que hace referencia a otro, dice aquí en la página tanto, tú puedes leer ese otro documento. Y, por supuesto, muchas cosas que antes eran secretos ahora están revelados. Es mucho más creíble, mucho más, no tan creíble, sino más coherente la historia. En ese sentido, ¿cuánto ayuda esto a la configuración? Muchas veces sabemos que la historia demora mucho tiempo en comenzar a escribirse. Está obviamente las interpretaciones que hace cada uno de los sectores, sobre todo pensando cuando esto ocurre hace pocos años atrás. Cuando finalmente hay una información que viene del propio gobierno diciendo los vínculos que habían, particularmente, por ejemplo, con la democracia cristiana, con las Fuerzas Armadas, con ciertos grupos económicos, con ciertos medios de comunicación también. Desde esa perspectiva, ¿cómo debiese cambiar el análisis que tenemos que hacer nosotros respecto a lo sucedido en esos años? Bueno, no ha cambiado la película demasiado. O sea, yo siempre me fijo, como yo estoy escribiendo sobre esto durante muchos años, si se revelan algo que me exige que yo tengo que cambiar lo que yo he escrito o cambiar mi manera de entender lo que pasó, me fijo mucho. Perdona, John, pero te lo pregunto porque tal vez cierto sector de la población chilena tenía acceso a esta información, o más bien tenía esta sospecha respecto al rol que había tenido Estados Unidos. Pero otras personas eran un poco más incrédulas, podríamos decirlo, y finalmente creían que era parte de un tema más bien ideológico, de una justificación que tenía cierto sector en nuestro país. Pero ahora, cuando es el propio Estados Unidos quien revela esto y dice, efectivamente fue así, ¿qué sucede? Pues creo que el problema de credibilidad es siempre muy grande en Chile. Hay muy escepticismo, hay mucha tendencia de ver la realidad según tu tendencia política, ¿no? Entonces, para mí, que yo trabajo en eso de tratar de escribir una historia que es creíble para muchos sectores. Nunca voy a convencer a todos. Por eso que yo no trabajo opiniones y ese tipo de cosas. Y no soy político. Entonces trato de fijarme en los datos mismos. Y esos documentos, la gracia de un documento es que a través del tiempo no cambia la versión. Un relato personal cambia cada día. Sí, claro. O sea, según las circunstancias. No es que la gente está mintiendo, pero sus recuerdos cambian. Esos documentos no cambian. Entonces, el hecho de que los documentos del mismo momento de la elección de Allende, del golpe de 1970,
que fracasó y que terminó con la muerte de René Schneider, el general, Sí. y el golpe mismo de 73. Esos mismos documentos están ahí dando a entender cómo Estados Unidos entendió lo que estaba haciendo y cómo entendió su relación con los actores chilenos, los actores militares de los partidos de derecha, con la democracia cristiana, y bueno, el mismo agente de la CIA, Jack Devine, Sí. da cuenta de relaciones secretas con gente que él reclutó del Partido Comunista y de otros partidos de la Unidad Popular. Toda esa historia clandestina se ve mucho más claro ahora que antes. Bueno, las historias que para mí son novedosos es el papel de Augustin Edwards del Mercurio. Los documentos clarifican mucho más cómo era su papel, que sus relaciones con la CIA eran mucho más intensivos que habíamos entendido antes. Ahora, aprovechando un poco lo que tú estás comentando, partiendo de ese piso, podríamos decir, ¿qué tan clave o determinante fue el rol de Estados Unidos para que finalmente se produjera el golpe de Estado? O sea, ¿sin la ayuda de Estados Unidos no se habría producido? Yo creo que solo Dios sabe. Yo puedo tener mi opinión, todos podemos tener opinión. Yo creo que las evidencias muestran que el rol de Estados Unidos no era determinante en la decisión de los militares de derrocar a Salvador Allende. Eso yo creo que es lo que dicen los documentos y yo creo que eso es creíble. El golpe fue un golpe chileno contra el presidente chileno y las violaciones de los derechos humanos después fueron violaciones por parte de militares chilenos contra los chilenos víctimas. Pero la etapa de preparación del contexto, justamente tú te refieres a la información que ha entregado Jack Devine y particularmente señala los vínculos que, por ejemplo, hubo con el paro de los camioneros, con los medios de comunicación, particularmente también lo que hablábamos recientemente, partidos políticos. Sí. Bueno, yo creo que no. Bueno, él dice muy poco. Yo creo que está escondiendo todavía mucho. Mire, poniendo eso en un tema. Estados Unidos dedica $10 millones para la desestabilización de Salvador Allende, de los cuales 2 millones fueron dedicados al Mercurio mismo, o sea, 20%, mucho. Pero 8 millones, y él revela que el precio de una persona, por ejemplo, una persona del Partido Comunista, fue trabajando con la CIA, fue $1,000 mensuales. Bueno, uno puede comprar muchas personas con 8 millones de dólares. Entonces me imagino que cuando él habla de uno por aquí, otro por allá, por ejemplo, él dice que dio varios centenares de dólares a una mujer que organizó la marcha de las cazarolas. Bueno, muy interesante el detalle. Pero hay muchísimas personas más que supuestamente recibieron dinero de la CIA y hicieron acciones al servicio de la CIA. Eso es cierto. Si eso cambió, o sea, yo creo que hay que mirarlo de otra manera. Esto es mi análisis, ¿no? De que si Estados Unidos hubiera defendido la democracia y el orden constitucional desde el primer momento, elegido Allende, oposición a Allende, pero diciendo que esto es una cosa que los chilenos deben organizar y solucionar. Dejar la autonomía a ese proceso. Dentro de la Constitución, eso yo creo que posiblemente hubiera cambiado la película. Porque el hecho de que los militares hubieran salido fuera de la Constitución contra el deseo expreso de Estados Unidos, eso, por ahí está la especulación. Uno puede pensar, no hubieran atrevido salir a la Constitución, derrocar un gobierno constitucional en un país como Chile, que era muy democrático, si Estados Unidos no hubiera dado su visto bueno. John, el interés de Estados Unidos en nuestro país, ¿era netamente en el contexto ideológico que se estaba viviendo
proceso plena Guerra Fría, habían temores de que aquí hubiese una segunda Cuba, según lo que también se revela en estos archivos desclasificados y también propiamente lo que entrega este ex agente de la CIA. Pero también muchas veces se habla de los intereses económicos. Sí, y sin duda fueron importantes. La historia de las intervenciones de Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Nicaragua, muchos países, siempre están los intereses de las grandes compañías. ¿Aquí tenía que ver netamente con el tema de las mineras? Yo creo, o sea, el interés, bueno, habían dos compañías grandes, el ITT, que participó antes de las elecciones en operaciones clandestinas sin éxito para derrocar a Allende, y después las minas de cobre, que eran propiedad de Estados Unidos, que habían sido nacionalizadas durante el gobierno de Frei, de la democracia cristiana, y después una nacionalización más intensiva durante Allende. Eso, Estados Unidos, si uno mira los documentos, hay una reacción muy fuerte de Nixon cuando Chile actúa contra las compañías norteamericanas. Y si es decisivo, yo creo que, en mi opinión, el factor ideológico de la Guerra Fría era más fuerte que el factor económico. Porque los pero documentos también hay intereses en esa área. Sin duda que habían intereses. Claro. Pero yo creo que eso, si uno mira, por ejemplo, el embajador chileno, Orlando Letelier, que después fue asesinado, sí. Los documentos de él muestran que él estaba en conversaciones con Estados Unidos sobre las intervenciones económicas. Entonces, y él por lo menos mostraba que hay conversaciones, que tal vez podemos llegar a una solución para reparaciones, etcétera. Entonces, por ahí el negocio es el negocio. Ahí había posibilidad de solución. Pero en la parte ideológica, en la parte del temor de Estados Unidos que este modelo de Allende iba a expandir en América Latina, creando lo que Estados Unidos pensaba que eran muchos Cubas, ese peligro yo creo que para Estados Unidos era determinante. John, ahora tal vez la pregunta que mucha gente se hace es, ¿cuál es el interés en este momento de Estados Unidos de revelar esta información? Bueno, yo creo que Estados Unidos, yo no soy cínico, yo creo que Estados Unidos es una democracia imperfecta como todas las democracias, pero esa idea de accountability, de responsabilidad de los gobernantes frente al sector civil es muy fuerte, y el hecho de que nosotros, bueno, en principio, revelamos lo que pasa dentro del gobierno, o sea, hay una gran transparencia con el tiempo, o sea, lo que pasa inmediatamente es muy secreto, pero a través del tiempo hay obligación de revelar cómo se tomaron las decisiones. Eso es un factor. El otro factor es el sentido de culpabilidad, para decirlo así, por parte de una democracia que derrocó otra democracia, y más que eso, que abrió el camino a violaciones enormes, masivas a los derechos humanos. Estados Unidos, yo creo que todos los gobiernos, incluso el gobierno de Reagan, y después Bush, el primer Bush, Clinton por supuesto, el segundo Bush, todos tenían ese sentido de que eso no es una cosa que podemos hacer de nuevo. O sea, eso fue un error, porque el costo en vidas era mucho más grande que la meta de evitar un gobierno de izquierda. John, estamos casi a 41 años de lo sucedido en 1973, del golpe, de todo el proceso durísimo de dictadura que tuvo nuestro país. Y vimos muchos perdones nosotros en los últimos años, de distintas instituciones que tuvieron algo, obviamente, un rol, podríamos decir, preponderante para que terminara de esa forma nuestro país. Estados Unidos, en ese sentido, podríamos esperar, o se podría exigir que también el día de mañana, dada esta información, llegara a pedir perdón por el rol que tuvo en esos años. Realísticamente no. Estados Unidos nunca pide perdón. Es el poder más importante del mundo. Que yo sepa, personas piden perdón, pero el gobierno como tal, por ejemplo, hay ejemplos en que
personas durante las campañas, candidatos, hablan de que esto fue un error, que Estados Unidos debe reconocer su culpabilidad, entran en el gobierno y el discurso es hay que mirar hacia adelante, hay que revelar lo que pasó. Y en ese sentido, eso y en esa línea, un poco para exculparse del rol que tuvo. Yo creo que hasta revelar lo que pasó es el límite de la actuación de Estados Unidos en ese sentido. Pedir perdón, yo creo que nunca ha pasado. Estados Unidos nunca ha tenido una comisión de verdad para ese tipo de cosas, como ha tenido Chile, como ha tenido África del Sur, muchos países, incluso en el bloque soviético. Estados Unidos nunca ha mirado adentro para ver cuáles son las culpas en ese sentido, en las violaciones de derechos humanos fuera de las fronteras. Y a ti como estadounidense, y además que estuviste en nuestro país, que además has escrito libros y eres tal vez una de las personas que más conoce finalmente la relación que hubo entre Estados Unidos y en esos años previos, también durante gran parte de la dictadura, ¿te gustaría, crees que sería un gesto desde el punto de vista más personal, crees que Estados Unidos podría avanzar dentro del rol que ha tenido, no tan solo en la situación puntual que ha sido nuestro país, sino que también en otros países? ¿Dar ese paso es necesario? ¿Contribuye en algo? Sí, en mi opinión, sí. Yo creo que eso sería un avance para la democracia norteamericana. Para mí es más importante la verdad, no verdad más importante que la justicia, pero realísticamente Estados Unidos lo que hizo fue una intervención en los asuntos de muchos países. Y eso ha sido pintado dentro de Estados Unidos como si fuera una cosa inocua. Siempre nosotros defendiendo la verdad y la democracia. La película dentro de Estados Unidos es muy distinto que se ve, por ejemplo, en Chile. En Chile se sabe mucho más de lo que hizo Estados Unidos, que es la conciencia de la población de Estados Unidos. Y porque en Chile se ha hecho una exploración, unas encuestas y ¿cómo se llama? Investigaciones sobre lo que pasó. En Estados Unidos no. Se han investigado afuera, pero no adentro. Henry Kissinger todavía es se puede decir, héroe de las políticas exteriores de Estados Unidos, por lo que hizo en el derrocamiento de la Unión Soviética y establecer la paz con China. Pero lo que él ha hecho y su responsabilidad, que en mi opinión es muy grande en lo que pasó en América Latina, él en Estados Unidos eso no está muy bien conocido. Yo nos queda poco tiempo, me quiero dar un salto importante en la historia, pero tú también estás participando en un seminario interesante que tiene que ver con el rol que tienen los medios de comunicación dentro de la democracia, entendiendo obviamente que se contribuye a hacer una mejor democracia, justamente un rol fiscalizador, a que las personas puedan tomar mejores decisiones. Desde esa perspectiva del rol que tiene el periodismo y sobre todo pensando en lo que sucede en nuestro país, en Latinoamérica, ¿cuál es la opción que tú haces cuando ya han pasado muchísimos años de tal vez la etapa más compleja del periodismo en nuestro país? En mi campo de investigación ahora es conflicto de medios en América Latina y los dos paradigmas, se puede decir, de cómo ver el papel de los medios para apoyar la democracia o debilitar la democracia. Exacto. Entonces estoy dando los experimentos, conozco muy bien los medios en Chile y también estoy mirando con más interés los conflictos en Venezuela especialmente y Ecuador, un poco en Bolivia, donde se está implementando el gobierno y sus seguidores, que son gente de gobiernos progresistas, o sea, gente de izquierda, que están apretando muy fuerte a la prensa libre, con el argumento de que la prensa del sector privado solo representa los intereses económicos de sus dueños. Cuestiona totalmente la idea de que los medios deben ser la voz de todos los sectores de la sociedad. O sea, quita de los medios su rol en la democracia. Y de acuerdo a tus investigaciones, ¿qué
sucede particularmente en esos casos porque ahí también el tema ideológico determina mucho la apreciación que se tiene respecto a lo que están haciendo los medios de comunicación. Sí. Mi sueño es que los gobiernos progresistas en América Latina, que al final, después de muchos años, en línea directa hasta con Allende, ¿no?, que pueden tener una política de reconocer la independencia de los medios y la libertad de expresión tan sólido como se da en países más conservadores, como Colombia, como México. Yo no sé por qué, no me explico, pero bueno, sí, si uno mira la ideología izquierda, y Chile es una excepción porque Chile tiene un gobierno que siempre ha sido centro izquierda después de la dictadura y reconoce la libertad de expresión totalmente. Pero en los otros países que son más izquierdizantes, el reconocimiento de la prensa es muy débil. O sea, la devoción a la democracia en ese sentido es débil, en mi opinión. Perfecto. John, te queremos agradecer muchísimo la posibilidad de conversar. Nos faltó tiempo, hay tantos temas interesantes que podemos seguir entrando en profundidad, pero por lo menos haber repasado estas últimas informaciones era muy relevante y te agradecemos la posibilidad de haber estado acá junto a nosotros en CNN Chile. Bueno, ha sido un placer. Gracias. Bueno, les agradecemos entonces también a ustedes habernos acompañado en esta entrevista, pero siga junto a nosotros, continúan las informaciones acá en CNN Chile.